Uranganga, urangangaru, uranganga, sacrificio, uranganga, urangangaru, uranganga, urembelero, uranganga, urangangaru, uranganga, uransambero, uranganga, urangangaru, sacrificio, uranganga, urangangaru, uranganga. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza diferentes ceremonias para así consagrar a los propios macutos o resguardos. Estos macutos o resguardos juegan una parte importante en la vida de las personas, ya que estos macutos o resguardos pueden avisar a la persona de algo que le puede suceder. Si bien se lo puede dar en sueño o bien puede moverse, o muchas veces estos macutos evitan a las personas brujería que le han estado echando, y sobre todo es para abrir los caminos. Las diferentes ceremonias que existen en ellos se remontan a sus raíces a cientos de años atrás, donde el gangulero realiza y hace estos macutos para protección de las personas, de las muanas o mundeles o los guatocos, para protección de los hombres, las mujeres o los niños, siempre tratando de proteger a la persona de todo lo malo que le pudieran estar sucediendo, evitándole la envidia y malos pensamientos que pudieran ser rotos por estos espíritus que viven en estos macutos. Estos espíritus que viven en los macutos son unos espíritus de enganga, inquisi, que son entregados por el gangulero o el mayumbero o el palero o el quimbicero, como es conocido. Mayombe encierra mucho poder que estamos poco a poco dando a conocer para sus conocimientos. Campofinda, el cementerio, las limpiezas, sobre todo para quitar letras de muerte, son importantes, ya que evita que la persona dé su caída inesperadamente. Muchas veces amarramos a esa persona con una cadena que ponemos en el pie izquierdo para así protegerlo de todas las cosas malas. Es cierto que estas ceremonias son importantes, ya que tenemos que tener mucho cuidado. Todos los que estén en la ceremonia deben ser tatas y cuando menos estar rayado, para que así no recoja las malas letras que pudieran existir cuando se hace este tipo de limpieza en contra, como decimos, de la muerte. Cuando invocamos estas deidades, sobre todo centella, para que nos dé el poder y la fuerza para quitar toda la brujería o todo espíritu que han estado perturbando a esta persona. En la invocación del propio Nsambi, Dios ante todas las cosas, para así liberar a la persona de esas malas letras. El palero pinta la sábana con tinta negra, menga mafiota. Esto va a librar a la persona de los malos espíritus o espíritus de Endokin que han estado rodeados por brujería que le han hecho a esta persona. Al realizar esta ceremonia, liberamos totalmente todas estas fuerzas que pudieran de un modo o de otro tener, como decimos, la tumba abierta para que esta persona dé su caída, muchas veces por guerras que son proporcionadas entre los propios brujos o paleros. Siempre es bueno darse una limpieza con hierbas aromáticas, con abrecamino, rompezaragüey, muralla, zapadera, álamo, albahaca, paraíso, escoba amarga y otras hierbas más existentes, álamo, o muchas veces con muralla. Esto es una hierba que es buena para quitar todos los escollos que tenga la persona y todos esos malos pensamientos que lo han estado afligiendo por todo el tiempo. Creemos que cuando realizamos estas formas primitivas, estamos remontados a cientos de años atrás, donde el criollo cubano jugó una parte importante.
Queremos aclarar, y todos lo sabemos, todos los que vemos este video, que esto es una religión neta afrocubana que se ha expandido a diferentes países como Venezuela, España, Puerto Rico, y que los cubanos, los que son religiosos verdaderos, ya que existen también explotadores y existe todo tipo de mentiras en todo tipo de religión, tenemos los conocimientos que hemos adquirido a través de los tiempos porque hemos nacido muchos de nosotros en estas manifestaciones. Creemos y enseñamos lo que creemos que es la verdad delante de todos ustedes. No nos escondemos, no estamos escondidos para decir todo lo que estamos haciendo. Enseñamos los trabajos para que las personas que están dentro de esta religión puedan hacer un tipo de ceremonia utilizando los guardieros que ellos tienen para así recoger y sacar del propio encombo del cuerpo todas las malas corrientes que pudieran estar perjudicándolo. Siempre es bueno conocer, si usted es religioso, sobre esta religión. Si usted no es religioso, simplemente mire estos trabajos o estas ensadas como arte folclórico, y de esta manera usted va a tener una idea cierta y precisa de cómo trabajan los guanculeros en la intimidad de un Munanzo Congo cuando realizan todo este tipo de trabajo. Al realizar todas estas ensaras, nos remontamos, como hemos dicho, a tiempos atrás. Utiliza el caracol de 9 sayas o 7 sayas, que es la puerta abierta a enfinda al cementerio. Todo, como hemos dicho ya en anteriores videos, todos los ganguleros tienen que tener este caracol, porque este caracol es la puerta abierta al cementerio, donde el gangulero puede muchas veces, con licencia de centella, jalar algunos espíritus. Muchas veces es menester saber que los muchos espíritus que cogemos o que trabajamos con ellos han sido buscados a la funeraria o al cementerio para así ayudar muchas veces a ese espíritu, ya que es un espíritu fuerte y poderoso y lo podemos utilizar para realizar buenas artes, y en otros momentos utilizar otros espíritus para malas artes. O sea que si usted quiere que una persona tenga una buena vida y que tenga éxito en todos sus negocios, tenemos que ir al cementerio y tratar de buscar un espíritu que en vida fue bueno en sus negocios y tuvo una buena vida, para que este espíritu, por medio de luz y desenvolvimiento, ayude a esa persona a tener una mejor vida. Así sucede en muchos casos con espíritus que salen a buscar los ganguleros cuando estos trabajan verdaderos, y no quedamos en la casa pendientes de lo que nosotros podemos hacer en nuestra enganga. Yo siempre explico todo este tipo de detalles para que tengan la oportunidad no solo de escucharme, sino de aprender todo aquello que ha estado oculto a la vista de todos ustedes. Y creo positivamente de que ustedes pueden lograr, como lo he logrado yo, como lo han logrado otros paleros, de aprender lo necesario para así dedicarse por completo a esta religión, ayudando a las personas y por supuesto no explotando esta religión como lo hacen otras personas. Al trabajar con Palo Mayombe, estamos trabajando con la propia naturaleza. Estamos trabajando con los astros, con la luna, con el sol, con la lemba. Estamos trabajando cuando está la luna nueva y así abriendo espacio a los caminos, invocando a Lucero Mundo para abrir los caminos de la persona para quitar todas las cosas malas. Al terminar esta limpieza, el palero realiza un trabajo con cera de panal, con peonías y
De esta manera, con un pedazo de tela blanca, va a invocar al propio Nsambi, va a estar en convenios o tratados con Lucero Mundo o Lucero Monte para abrir los caminos de esta persona, para entregarle esta pieza a esta persona para que la atienda utilizando una cruz de Nsambi, utilizando una matari del propio Sarabanda del Monte, entizado en hilo rojo, en la invocación del propio Isasi Sasi Siete Rayos, Santa Bárbara Bendita. Siempre estas presentaciones son dadas de comer con ensusu, con gallo, según las necesidades del trabajo. Muchas veces estas presentaciones que podemos ver aquí son guardadas por los ganguleros, aquellos que saben, porque hay otros que nunca han llegado ni a esto, pero los que saben mantienen en un tabú estos rituales, trabajos, presentaciones que se hacen para que la persona tenga una mejor vida, alejando todas las cosas malas, utilizando también un tarro de chivo que va a estar rellenado con palo, abrecamino, rompezaragüey, con diferentes palos, como palo yaya, para poder librar a la persona de todas las cosas malas, poniéndolo parado para que recoja todas las buenas corrientes existentes y presentando esta obra después en un plato blanco. El plato blanco va a recoger todas las cosas malas que pudieran estar perjudicando a la persona, y así en esta obra, en este trabajo, se va a abrir los caminos directos de Mundele, que se está suculando el encombo. Poniendo en un plato blanco y echando dimbo musenga, indiambo quincolo, mierda abeja y melado de caña, que es adorado por todos los espíritus, y siempre que se haga un trabajo, la mayoría de las veces lo alimentamos con melado de caña, con miel de abeja. No tiene que ser un amarre, porque los espíritus les gusta mucho la miel de abeja. Podemos darle maíz tostado, utí humada, pescado ahumado, y esto va a estar en convenio tratado con el cuyo Lucero Mundo. Llegué caminando, llegué caminando. Escuchá mi cuento, gangulero. Llegué caminando.